Mi nombre es Juan Manuel Cardona Erazo, código estudiantil 219-5551. Estoy en la Universidad Industrial de Santander C. Barbosa, en la carrera de Ingeniería Electrónica, asignatura de circuitos eléctricos. Bueno, el día de hoy vamos a explicar la solución de un circuito RLC, el cual está formado por una resistencia de 1 ohm, capacitor de 0,25 faradios, una bobina, una fuente de 20 volts y una resistencia la cual va a ir variando, ¿sí? Para con ello analizar las tres soluciones posibles: críticamente amortiguada, subamortiguada y sobreamortiguada, todas ellas con respuesta positiva. Empezaremos analizando nuestro circuito asignándole a nuestra resistencia el valor de 5 ohm. Bueno, lo primero que vamos a hacer es encontrar los valores de alfa y omega, que son claves para determinar qué tipo de solución obtendremos. Bueno, alfa por ecuación sabemos que es igual a R sobre 2L. Omega va a ser igual a 1 sobre raíz de CL. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Para encontrar el valor de alfa y omega, analizaremos nuestro circuito en T mayor a 0. ¿Qué pasa cuando T mayor a 0? Esta parte va a estar abierta, o sea que este pedazo desaparece, ¿sí? Nuestro condensador va a estar en circuito abierto y la bobina va a estar en cortocircuito. Entonces tenemos nomás esta resistencia. Entonces empezaremos a reemplazar valores. Como sabemos que esta resistencia es igual a 5 ohm, entonces diremos que esto, alfa, va a ser igual a 5 sobre 2L. 2 por L, que es el valor de la bobina, que es 1. 2 por 1 igual a 5 medios o 2,5. Para hallar el valor de omega vamos a hacer lo mismo. Entonces reemplazamos, sería 1 sobre CL, que es CL, C, el valor de nuestro capacitor, L, el valor de la corriente. Entonces sería 1 sobre 0,25 por 1, o sea 1 sobre 0,25, lo cual nos va a dar igual a 2. A continuación vamos a hacer la comparación entre alfa y omega y tenemos lo siguiente: alfa va a ser mayor que omega. Esto que nos indica que nuestra respuesta va a ser sobre amortiguada. Para ello tenemos una fórmula, la cual es la siguiente: I de T, corriente en T, es igual a A sub 1 Euler a la S1 por T más A2 Euler a la S2 por T. Bueno, para hallar los valores de S1 y S2 tenemos las siguientes fórmulas. S1 va a ser igual a menos alfa más la raíz de alfa cuadrado menos omega cuadrado. Y S2 va a ser igual a menos alfa menos la raíz de alfa cuadrado menos omega cuadrado. Reemplazando, tenemos que S1 va a ser igual a menos 2,5, que es el valor de alfa, más raíz de alfa cuadrado, o sea 2,5 al cuadrado, menos omega al cuadrado, o sea 2 al cuadrado. Y el valor de S2 va a ser igual a menos 2,5 menos la raíz de 2,5 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Bueno, realizando el desarrollo matemático tenemos que S1 es igual a menos 1 y S2 es igual a menos 4. El siguiente paso será reemplazar en nuestra fórmula los valores de S1 y S2 y evaluando esta fórmula en T igual a 0. Entonces tenemos aquí reemplazamos S1, reemplazamos S2 y la T la reemplazamos por un 0. Aquí tenemos que estos números nos van a dar 1. ¿Por qué? Porque pues menos 1 por 0, 0, menos 4 por 0, 0 y todo número elevado a 0 nos da 1. Entonces, finalmente tenemos que la corriente evaluada en 0 va a ser igual a A1 más A2. Y aquí tenemos nuestra primera ecuación. El siguiente paso es derivar nuestra fórmula. Como vemos aquí, esta es la derivada de nuestra fórmula. Y una vez derivada,
vamos a reemplazar nuevamente los valores de S1 y S2 y evaluaremos esta derivada en t igual a 0. Entonces aquí tenemos otra vez menos 1 por 0, esto se me convierte en 1 y esto se me convierte en 1. Finalmente tenemos que y' evaluada en 0, la derivada de nuestra fórmula evaluada en 0, va a ser igual a menos A1 menos A2, menos 4A2, perdón. Y aquí tenemos nuestra segunda fórmula. A continuación hallaremos el valor de I sub 0, como vemos ya está aquí copiado. Y lo que hacemos es suponer que nuestro capacitor sigue en circuito abierto, nuestra bobina sigue en cortocircuito y aquí estará cerrado en T menor que 0. Entonces, como sabemos, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Tenemos de voltaje 20 volts sobre resistencia. Sabemos que aquí tenemos 5 ohm más 1 ohm porque están en serie. Entonces serían 6 ohm. Aquí vemos 20 sobre 6 igual a 10 tercios. Luego hallaremos el valor de I, pero entonces ya será en la derivada de la fórmula. Y tenemos que es igual a 0. Entonces sabemos que I' de 0 va a ser igual a 0 amperes porque es la derivada, ¿sí?, de nuestro valor de I de 0 y la derivada de una constante. Pues bueno, entonces como dijimos anteriormente, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar el valor de I' de 0 en la fórmula derivada. De aquí vamos a despejar A1. Luego reemplazamos el valor de A1 en nuestra fórmula original, pero también reemplazando nuestro valor que le encontramos a la corriente. Entonces así tenemos A2, que es igual a menos 10 novenos. Luego ese valor lo reemplazamos en la fórmula que teníamos anteriormente, ¿sí? Y tenemos que A1 va a ser igual a 40 novenos. Bueno, entonces, teniendo ya el valor de A1, A2, S1 y S2, vamos a reemplazar en nuestra fórmula original, que es esta, y teniendo todo reemplazado, hemos hallado nuestra corriente. Ahora necesitamos hallar nuestro voltaje. Entonces, por fórmula sabemos que corriente es igual al valor del condensador multiplicado por dB de T. Despejando dB de T, decimos que es igual a la corriente, que la tenemos acá, sobre el valor del condensador. Entonces, sencillamente, para hallar el valor de nuestro voltaje, vamos a integrar a ambos lados, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos la solución de nuestra integral, ¿sí? Tenemos que finalmente nuestra integral es igual a 18,8 más C, ¿sí? Y para hallar el valor de C, reemplazamos V sub 0, que sabemos que V sub 0 viene siendo entonces el valor de la fuente de voltaje. Entonces, despejando, tenemos que C es igual a 1,2 y hemos hallado finalmente nuestro circuito. Bueno, ahora vamos a analizar nuestro circuito para el valor de la resistencia de 4 ohm. Entonces, tal y como hicimos en nuestro ejercicio anterior, hallaremos el valor de alfa y de omega. Entonces, por fórmula reemplazamos y tenemos que alfa igual a 2, omega igual a 2. ¿Qué quiere decir? Cuando alfa es igual a omega, que nuestra solución va a ser críticamente amortiguada. Entonces, teniendo que alfa es igual a omega, por fórmula tenemos que I de t va a ser igual a A1 más A2 multiplicado por t, y todo esto factor de Euler a la menos alfa por t. Entonces, hacemos el mismo proceso, evaluamos nuestra fórmula en t igual a 0, entonces reemplazamos aquí la t por 0 y aquí. Entonces vamos a tener que nuestra I sub 0 va a ser igual a A1. Ahora, derivamos nuestra fórmula, ¿sí? Entonces, como vemos aquí, es un producto. Entonces, la derivada del primero, que va a bajar a 2, ¿sí?
y va a multiplicar a Euler a la menos alfa por t, más la derivada del segundo multiplicando al primero sin derivar. Pero ¿qué tenemos? La derivada del segundo, entonces bajamos menos alfa por t, entonces aquí era más, va a quedar como menos alfa, ¿sí? Que es la derivada del segundo, multiplicando al primer término sin derivar. Igualmente reemplazamos el valor de alfa que tenemos en la fórmula y evaluamos nuestra y' en 0. Entonces tenemos que y' de 0 es igual a A2 menos alfa A1. Como hicimos anteriormente, vamos a hallar el valor de I sub 0. Entonces en nuestro circuito tenemos que la bobina va a estar en cortocircuito y nuestro condensador en circuito abierto. Teniendo en cuenta nuestro circuito como lo tenemos originalmente, sabemos que en este valor de la resistencia tendremos 4 ohm. Nuestro condensador va a estar en circuito abierto y nuestra bobina en cortocircuito. Aquí evaluaremos en t menor a 0, o sea que este circuito va a estar cerrado. Entonces esta resistencia va a estar en serie con esta resistencia. Entonces tenemos que nuestra resistencia total es de 5 ohm. Y para encontrar el valor de la corriente, sabemos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, o sea, voltaje del circuito, que son 20 volts, sobre la resistencia igual a 5. Entonces tenemos que I, la corriente, es igual a 4. Y la derivada de esta corriente, la cual es una constante, es igual a 0. Bueno, ahora pasamos a reemplazar el valor de esta corriente en nuestra fórmula derivada. Entonces tenemos que 0 es igual a A2, como vemos acá, menos alfa A1. Ahora despejaremos A2 y decimos que A2, esto que está restando lo pasamos a sumar al otro lado. A2 va a ser igual a alfa multiplicando a A1. Ahora reemplazaremos, ¿sí?, este valor de la corriente en esta fórmula. Decimos que I sub 0 es igual a A1. Como I sub 0 es igual a 4, entonces decimos que A1 es igual a 4. Ahora reemplazamos este valor de A1 en esta fórmula. Entonces, por ende, sabemos que A2 es igual a alfa. Entonces diríamos que A2 es igual a 2 por 4, o sea que A2 es igual a 8. Teniendo los valores de A1 y A2, vamos a reemplazarlos en nuestra fórmula original, también reemplazando alfa obviamente en esta fórmula, y decimos que nuestra corriente es igual a 4 más 8 por t, todo esto factor de Euler a la menos 2t. Recordemos que 4 y 8 son los valores de A1 y A2, y este menos 2 es el valor de nuestro alfa. Ahora bien, teniendo la resistencia necesitamos hallar el voltaje. Por fórmula, como dijimos anteriormente, sabemos que corriente es igual al valor del condensador multiplicando. Entonces, despejando dB de t, decimos que es igual a la corriente sobre el valor del condensador. Entonces, ahora sí, pasamos al desarrollo de nuestra integral para obtener el voltaje, ¿sí? El valor del condensador lo sacamos como una constante y finalmente tenemos la respuesta de nuestra integral y aquí vamos a multiplicarla por el valor de nuestro condensador, que aquí sería reemplazando 1 sobre 0,25 igual a 4. Ahora muy bien, vamos a evaluar el voltaje en 0. Entonces t igual a 0, evaluamos todo esto en 0 y finalmente tendremos que V, o sea el voltaje evaluado en 0, será menos 4 más una constante. ¿Qué pasa? Este menos 4 lo vamos a multiplicar por el valor de nuestro condensador que habíamos sacado anteriormente como constante. Entonces tenemos que V sub 0, perdón, V de 0, el voltaje en nuestro circuito son 20 volts, igual a, hacemos la multiplicación, 4 por menos 4, menos 16 más una constante, y despejando tenemos que nuestra constante es igual a 4, y así tendríamos solucionado nuestro circuito
por la solución críticamente amortiguada. Bueno, ahora vamos a hacer el análisis de nuestro circuito para R igual a 1 ohm. El valor de nuestra resistencia será 1. Entonces hallamos alfa y omega. Alfa nos va a dar 0,5 o 1 medio y omega sigue dándonos 2 como en los ejercicios anteriores. ¿Qué tenemos? Ahora alfa va a ser menor a omega, lo cual nos indica que este ejercicio tendrá una respuesta subamortiguada. Esta es nuestra fórmula, corriente igual a esta fórmula para nuestra respuesta subamortiguada. Bueno, como hicimos anteriormente, evaluamos en 0 y tendremos que y de 0, va a ser igual a A1. Ahora vamos a derivar nuestra fórmula y otra vez evaluaremos en 0, teniendo que la I' evaluada en 0 va a ser menos alfa multiplicada por A1 más A2 que multiplica a omega. Obtendremos una vez más el valor de nuestra corriente. Entonces trabajaremos como en los ejercicios anteriores. Nuestro circuito tendrá el condensador como circuito abierto y la bobina en cortocircuito. Aquí en T menor que 0 esto va a estar cerrado y tenemos esta resistencia de 1 ohm y esta que también va a ser de 1 ohm en serie y la sumaremos, entonces tendremos 2 ohm. Entonces, como sabemos, corriente igual a voltaje, que son 20 volts, sobre resistencia 2 ohm igual a 10 amperes. Y la derivada de esta corriente, como sabemos que es una constante, va a ser igual a 0. Pasamos a reemplazar en las fórmulas. Esta corriente la reemplazamos aquí arriba, ¿sí? Tenemos que 0 igual a menos alfa, multiplicando A1 más A2 multiplicando a omega. Despejamos despejamos A1. Tenemos que A1 es igual a 2 sobre A5, sobre 0,5, y esto multiplica a 2. Esto, como sabemos que 0,5 es igual a un medio, hacemos extremos y medios y tenemos que A1 es igual a 4 a 2. Bueno, aquí sabemos que A1 es igual a I evaluada en 0, pero I evaluada en 0 nos dio el valor de 10 amperes. Entonces tenemos que A1 es igual a 10. Ahora reemplazamos en la fórmula de A2, ¿sí? Despejamos de esta fórmula A2 y tenemos que A2 es igual a 2,5. Reemplazamos entonces en nuestra fórmula original todos los valores, ¿sí? De A1, A2 y también de alfa. Bueno, pasamos entonces a encontrar el valor de nuestro voltaje, que sabemos que voltaje es igual a la integral de la corriente sobre el valor de el capacitor. Esta integral la hemos hecho por medio del computador, ¿sí? En una aplicación, porque se veía un poco dificultosa. Entonces ya tenemos nuestro valor de la corriente y nuestro voltaje. Así hemos terminado nuestro ejercicio de circuitos con respuesta subamortiguada. Gracias.